celosa. Vuelvo a repetir. Vamos a leer Gálatas 1 del 6 al 9. Y dice así: estoy asombrado, dice Pablo, de que tan prontos habéis o hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Porque antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien nos predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos un poco sobre esto? ¿Qué es anatema? ¿Cuál es la definición de anatema? ¿Alguien me lo puede compartir? ¿Cuál es la definición de anatema? ¿Qué es anatema? Lo habíamos estudiado hace unos días. Sí, Anatema. hace tiempo ya. ¿Qué significa anatema? Porque para poder entender tenemos que ver qué es anatema. Hablar contra el Espíritu Santo, hablar en contra de Dios, lo que no es. Eso es. Pienso yo así también. Que es contradictorio, que es errado. Ajá, que es errado, sí. Pero hay una palabra Un más anatema fuerte. ya es una persona como un anatema es una persona ya desechada por Dios porque francamente está contra él, como le pasó al que apedrearon el que se robó como la vestimenta esa, ¿cómo se llamaba él? Bueno, de todas maneras es una persona que ya está desechada por Dios porque está contra él, contra su Espíritu Santo. Sí, aunque Dios podemos está también desechando el camino de Dios. podemos definir a esa palabra solo con una sola palabra. Anatema es igual que maldición. ¿Y cómo así que maldición? O sea, ¿cómo así que eso sea maldición? Bueno, maldición es lo contrario a bendición, ¿no? Exacto. O sea, todo lo que nos separe de la fuente de las bendiciones, que es Dios, exacto, hermana Eva, es considerado maldición. Porque lo vemos como algo muy maldición, algo como satánico, pero simplemente es lo contrario de la bendición. Exacto. Todo lo que nos aleje de lo que es de la fuente de las bendiciones, que es Dios, eso es maldición. Ahora, Pablo está diciendo que sea considerado, Pablo, recuerden, aquí siempre hemos dicho eso y como siempre lo advierto yo, si alguien tiene alguna queja, sugerencia, reclamo, peleen con Pablo, que fue el que se puso a escribir todo esto. Pablo, él dice que todo evangelio diferente que vengan así sea muy bonito y atractivo, sea considerado maldición. Sea considerado maldito. ¿Por qué? Porque nos aparta de lo más importante. Hermano Henry. Eso incluye todas aquellas denominaciones de las que podamos considerar que están en oposición a lo nuestro, están en oposición a los términos y a los que nosotros, por supuesto, predicamos. Sí, claro que sí, hermano Henry, pero también hace referencia a las posturas que vamos a ver hoy. Además de eso, también vamos a ver que nosotros mismos estamos cometiendo anatema, metiendo otro evangelio y alterando el evangelio de Cristo por medio de tres cosas sencillas. Y es lo que vamos a entrar ya. ¿Listo? Y vamos a ver que ningún extremo es bueno. Ningún extremo, por bonito que sea, es bueno. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ningún extremo es bueno? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que nosotros tenemos algunos extremos que no son de lo más positivo. Y vamos a ver si alguno conoce con la definición. ¿Está bien? A ver, vemos esta definición. Por un lado, está el evangelio de Instagram. ¿En qué consiste el evangelio de Instagram? Bueno, es el evangelio de la adoración sentimentalista, pero sin contenido. El de escenarios con luces, donde lo que menos brilla es la luz de la palabra de Dios. Este evangelio está emparentado con el de la gracia barata, porque es un evangelio que no incomoda, que no impacta la vida, que no genera cambios, que se amolda al mundo. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este tipo de evangelio?
¿Cómo se llama ese evangelio que se basa en lo sentimental, pero sin contenido? Cuando habla de sin contenido, es que no impacta, no incomoda la vida de la persona, sino que busca simplemente hacer que esa persona se quede en la iglesia, pero sin alterar su vida. Sin que haya cambios. Sin que haya cambios, sin que el evangelio realmente impacte, sino que se basa sencillamente en cortinas de humo. Exacto. Que no viva el evangelio. Exacto. ¿Cómo se le llama eso? Ese tiene un nombre específico. ¿Cómo se llama eso? Fatuo, vacío. Vacío, sí, pero hay una palabra técnica. Hay una palabra técnica para eso. Y Emoción. es el muy conocido, sí, pero se hacen las emociones, sí, pero es el más conocido como el formalismo. ¿Formalismo? El formalismo es el que se basa sencillamente en una adoración sentimentalista, pero sin la necesidad de que la persona haga un cambio, que venga como quiera, porque al fin y al cabo Dios mira el corazón, y claro que Dios mira el corazón, y Dios no necesita basarse en de qué tamaño o de qué marca es cierta ropa, o si viene con corbata o sin corbata. Obviamente, eso tenemos que tenerlo claro, porque a Dios no, o sea, tenemos que entender que nuestra ropa no es un medio por el cual Dios se acerque o se aleje de nosotros. Que si una persona llega con jean a la iglesia, Dios no va a estar lejos de esa persona y más cerca de una persona que viene con vestido o con corbata. Porque eso sí tenemos que separar. Dios está mucho más allá, o el evangelio real está mucho más allá que la vestimenta o de la vestimenta. Este asunto es que precisamente, o el formalismo dice que no importa si yo cometo muchos pecados, no importa si yo sigo teniendo la misma vida, porque al fin y al cabo Dios nos ama a todos y Él no tiene en cuenta nada. Eso lo dice el formalismo. Por eso es que dice que es un evangelio de estilo Instagram, de estilo filtros, puro filtros, ocultando la verdad. Sí, puros filtros que ocultan mi situación real. Y no cambia nada porque vivimos el evangelio chévere. Es el evangelio que no incomoda. Es el evangelio que simplemente te dicen, no te preocupes, tú sigues asistiendo a la iglesia, que lo importante es que tú quizás vengas, adores, no importa cómo vengas, que Dios te acepta tal como tú eres. No importando si quizás llevas 30 años en la iglesia, pero sigues teniendo la misma lucha, pues ese es el formalismo. O sea, el formalismo es el evangelio sin cambios. Sí, es la predicación del evangelio Que sin también cambios. lo podemos tener cada uno de nosotros. Claro. Benjamín, tenemos una vida con filtros, Exacto. pero no hay cambios y continuamos con los mismos pecados. Exacto. Sin renunciar a ellos. Pecados acariciados que nos separan de Dios y que nos podemos perder por esos pecados, ¿no? Así es. De la cual muchas iglesias evangélicas y también la iglesia católica en sus enseñanzas, como por ejemplo, no, usted es sencillo, confiese sus pecados y ya, así queda libre. Pero hay un dicho muy conocido que dice que el que reza y peca empata. Es lo mismo, es puro formalismo o gracia barata. Pero nosotros como adventistas también, ustedes creen que nosotros nos escapamos de eso, nosotros estamos metidos ahí. Si este es un extremo peligroso, porque malforma la imagen de Cristo, porque recordemos que ningún personaje que se encontró con Cristo volvió a ser el mismo. ¿Sí? Cuando una persona tiene un encuentro real con Cristo y por medio de ese encuentro real con Cristo se da cuenta de que hay cosas que tienen que cambiar, esa persona deja que el que haga los cambios y el que haga todo lo que es la voluntad de Él en la vida de esa persona es Cristo, entonces va a entregarle todo a Cristo. El problema del formalismo es que la persona no hace una entrega total a Dios. Si no hace una entrega total a Dios, entrega lo que le sobra, pero no lo más importante. Este es el problema del formalismo. Hay otro extremo también muy peligroso, que es este.
Hay otros que hacen de la denuncia y la crítica su propio mensaje. En otras palabras, su evangelio se agota en denunciar los otros evangelios. Dedican tanto tiempo a revelar el error, a denunciar la apostasía, que no les queda tiempo ni espacio para señalar la belleza de Cristo, la salvación que nos ofrece y la manera en que esa experiencia de fe puede transformar realmente nuestra vida. Es decir, a comparación del que vimos antes, este tipo de extremo, vamos a hacer este extremo, en vez de decir dejar pasar todo, este no deja pasar nada. Es rígido, un evangelio muy rígido, en el cual muchas personas caen fácilmente al empezar a decir, pero es que vea, ese tipo de personas están mal. ¿Por qué? Porque es que mire, están apostatando. Ese es el famoso evangelio que empiezan a utilizar esa palabra muy conocida de la apostasía. O que están trayendo fuego extraño a la iglesia. Que mire cómo están haciendo esa gente. No, es que definitivamente estamos viviendo en los últimos tiempos. Son ese tipo de hermanos o hermanas que utilizan el evangelio solamente para denunciar lo malo que está ocurriendo. ¿Sí? Que se vuelven personas basadas en mostrar el error. Son personas centradas solamente en mostrar el error de los demás y empiezan a denunciar y a criticar, incluso hasta por medio de predicaciones, en qué se está equivocando la iglesia. ¿Cómo se llama este tipo de extremo? ¿Cómo se le llama a este extremo? ¿Alguien sabe? Si el anterior se llamaba formalismo, ¿cómo se llamará este? Fanatismo. Ambos extremos que hemos visto, incluyendo este, es fanatismo. Pero ¿cómo se le llama a este especialmente? Si el anterior se llamaba formalismo, ¿cómo se le llama a este? Extremistas, yo creo, ¿no? Sí y no. Fanatismo. Es fanatismo, pero este tipo de fanatismo tiene un nombre. Y es el extremo del formalismo, y es el legalismo. Es el legalismo. Legalismo. ¿Sí? Pero hay uno más peligroso, y es el que vamos a ver ahorita, pero quiero hablar un poco acerca del legalismo. El legalismo es precisamente eso. Es ese tipo de personas que pueden ser tanto feligreses como líderes, los que denuncien esto, los cuales les encanta y toman como deporte nacional la denuncia y la crítica como su mensaje del tercer ángel. ¿Cómo así? Bueno, consiste en ese tipo de personas que usan el evangelio solamente para señalar el error, para denunciar los otros evangelios, lo que las demás personas hacen. Y se vuelve tan tedioso su mensaje que quitan a la belleza de Cristo, a la salvación, a la experiencia de fe que puede transformar realmente una vida para basarse solamente en la rígida letra. Le quitan a la palabra, le quitan a Dios y solamente dejan la palabra. Ya no es la palabra de Dios, sino la palabra. Y la vuelven tan rígida que una persona ve ese tipo de evangelio como feo, como demasiado abstracto, demasiado difícil de vivir. ¿Por qué? Porque se basan solamente en lo que no se puede hacer. Es en la iglesia del no. ¿Cierto? En que si una persona hace algo le dicen, no, es que eso no se puede. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Que en pilas con eso porque eso no se puede. ¿Cierto? Son ese tipo de personas que el no es lo que más redunda en su mensaje. Ahora la pregunta es, ¿aún hoy entre nosotros tenemos personas así o nosotros hemos caído en este error?
de quitar la belleza de Cristo, lo que Cristo experimentó, mostrando la perla preciosa, que el reino de Dios era una perla preciosa, que el reino de Dios era un tesoro escondido, y lo hemos vuelto, más que una perla preciosa, un tesoro escondido, lo hemos vuelto en temas de tela, en temas de arrodillarse o no arrodillarse, en temas de asistir firmemente a la iglesia, pero no por amor a Dios, sino porque toca. ¿Será que nosotros nos hemos vuelto legalistas? Hermano, Señor. Podríamos decir, no sé si estoy criticando, podríamos decir los hermanos reformistas, un tipo de estilo de reformista, por ejemplo, ellos. Pero no, eso es lo que vamos a ver, mi hermano Pedro, que hay uno más peligroso y quizás la que sigue sí encaja en ellos. Pero entre nosotros, podemos llegar a cometer el error de convertirnos solo en la iglesia del no y no en la belleza del sí que Cristo expresó por medio de ese evangelio. Porque sí, Cristo dijo, nos enseñó muchas cosas que no hacer, pero también nos enseñó cosas que tenemos que hacer. Y el problema del legalismo es que solo se centra en el no. Sí, sí, claro. Solo gira en torno al no. Solo gira en torno a eso que no se puede hacer. ¿Sí? En las reglas. Solo se centra en las reglas. Solo se centra en las normas. Y sin darse cuenta, por medio del legalismo, está centrando el evangelio en las obras y no en la fe. Pero la que sigue también es muy peligrosa. Presten atención a la que sigue. Esta, que me llamó mucho la atención, se llama la ritualista, que es otro extremo, la cual confunden el evangelio eterno con las tradiciones de los hombres y confunden religión con ritualismo, la que lleva a una experiencia farisaica. Aquí está la experiencia de los fariseos, porque los fariseos no solamente eran legalistas, también tenían formalismo. ¿Y cómo era? Eran legalistas, pero de puro formalismo. ¿Cómo así? Es la mezcla de las dos tendencias. Son ese tipo de personas que viven al pie de la letra, al pie de la ley, pero sin cambios. Bien, conforme y enseñan, dicen, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, pilas que esto no se puede hacer, es que vea cómo se está metiendo fuego extraño a la iglesia, pero ellos mismos tampoco han experimentado un cambio en sus vidas. Por eso es que, como lo dice la escritura, eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera estaban bonitos, pero por dentro estaban mal. Este tipo, el ritualismo, hace que las personas hagan de los ritos, hagan de lo que hacen su propio evangelio y ocultan detrás de lo legalista, del no, porque hay legalistas que utilizan la letra y todo, pero cambian al menos. Pero es que este tipo de cosas del ritualismo hacen de la ley ¿cómo lo diríamos? Un medio por el cual, ¿cómo lo diría? Un medio por el cual sí enseñar que no se tiene que hacer, pero sin cambiar. O sea, se hacen en la iglesia de no, pero aún ellos mismos ni cambian. Una carga, dice la hermana Piedad. Exacto. Es una carga que le ponen a los demás, pero ellos no están dispuestos a cargarla. Pues sí lo cargan, Benjamín, sí tienen esas cargas y por culpa de esas cargas se enferman también porque tienen una carga emocional, porque son cosas que no podemos como seres humanos perfeccionar al 100%, solamente por la transformación que haga nuestro Señor Jesús en nuestra vida, pero sí se forma una carga mental, cargamos la bueno, en ese sentido sí, pero en este caso, hermana Emma, en este caso, los ritualistas ponen cargas que ellos no están dispuestos a llevar. O sea, los ritualistas, los legalistas sí tienen ese tipo de carga, pero los legalistas, los ritualistas, lo que queremos decir es que ellos imponen cargas, pero ellos no las quieren llevar
y porque ellos tampoco quieren cambiar. O sea, en ese sentido lo decimos. Los ritualistas Pero tienen ese problema. no, ahí sí no identifico qué sería, o sea. Bueno, son ese tipo de hermanos que les dicen a las personas o enseñan a las personas, hermanos, es que hay que cambiar, tenemos que hacer esto en la iglesia, tenemos que hacer lo otro, pero en su vida personal eso no ocurre. En su vida personal esa persona no vive dicho mensaje. Es un buen fariseo. Sí, hermano Benjamín, fue cuando Dios le pidió a los sacerdotes o al pueblo, no quiero sacrificios sino misericordia. ¿Sí? De ese tipo, estilo. Exacto. Y hay una línea muy delgada entre el legalismo y el ritualismo. Por eso el anterior y esta van muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque al menos el legalismo conserva una cosa buena, y es que al menos utilizan la palabra, pero el ritualismo ya no quitan la palabra de sí como tal y la reemplazan por las tradiciones de los hombres. O sea, un ejemplo pequeñito que alguien pudiera, porque no, aquí vamos con el ejemplo. Por ejemplo, todavía me pierdo. Por ejemplo, okay. un ejemplo muy claro. ¿Quién dijo, por ejemplo, en el caso adventista, quién dice que la escuela sabática tiene que ser primero y luego el culto? El culto. ¿En dónde dice? ¿En algún libro de Elena o en la Biblia, en algún lado dice que tiene que ser rígidamente, que solamente la escuela sabática tiene que ser primero y luego el culto, y que la sociedad de jóvenes en la tarde? En alguna parte dice que así tiene que ser el orden, estrictamente, y que no se puede quitar porque eso es santo. No. Pero entonces, ¿eso es formalismo o ritualismo? Eso es ritualismo. Ok. Porque se basa en tradiciones. ¿Eso por qué nosotros lo hacemos así? Porque ha sido de tradición en tradición. Siempre ha sido así y siempre será así, a menos de que alguien decida cambiar. Pero cuando alguien decide cambiar, ahí llegan este tipo de personas que son ritualistas y dicen, no, ¿cómo van a quitar eso si es que primero tiene que ser la escuela sabática? Porque eso así siempre ha sido, a mis padres les enseñaron así eso, y así es como tiene que ser porque eso es orden. Confunden la religión con rituales. ¿Sí? Otro, en ningún lado de la Biblia dice que necesariamente una persona tiene que arrodillarse para orar. Y hay personas que llegan a este extremo del ritualismo que dicen que si una persona no se arrodilla, entonces Dios no escucha su oración. ¿Sí? Llegar al extremo del ritualismo, de depender de rituales para pensar que Dios me acepta a mí si yo cumplo dichos rituales, o que yo soy mejor que otras personas porque yo cumplo con esos ritualismos o tradiciones de hombres, dejando a un lado la esencia del evangelio, entonces yo me he vuelto un ritualista. Benjamín, sí. Y esto de que, por ejemplo, porque ha pasado y constantemente sucede. Bueno, se pasaron 5 minuticos o 2 minutos de ahora el tema de la lección. Ya hay que cortar, aunque no se haya explicado la lección ni nada, porque viene, bueno, ya viene el culto y les parece que si se pasan 5 minutos están haciendo mal. Entonces dicen, no, lo que pasa es que Dios es un Dios de orden. Pero entonces, porque se pasó, se alargó un poquito este tema acá, ahora se corrió la escuela sabática. No, hay que cortarla, y la escuela sabática, la lección es del tema de lo más importante del sábado. No, y empiezan a cortarle a otras partes. Y empiezan a cortarle a otras partes. Y se corta, esa es la que se corta, las otras partes no, sino esa. No, incluso también, porque a la alabanza le empiezan a quitar tiempo, porque dicen, no, sí, tiene que darle tiempo al predicador. Tema, oye, otro tema en la iglesia es la alabanza. Poco se canta. Y esa es, como es el tema que hace que la gente sea menos feliz. Cuando usted canta 2, 3 coros, el cuarto coro usted ya está lejos de depresión, de lo que sea. Sí, aunque voy a decir una cosa importante también, hermana Esther, de la alabanza, y es que también nosotros nos volvemos ritualistas con la alabanza. No, ¿Y cómo podemos llegar al problema del ritualismo? Voy a explicarlo con un ejemplo muy claro. Pero cuando tú cantas, voy a explicarlo con este ejemplo. Quiero explicarlo de esta forma. Cuando tú, mi querido hermano o hermana, cantas,
pero lo haces simplemente por seguir que toca cantar, pero ese canto tampoco hace un cambio en tu vida. Eso es un ritual. Ah, sí, 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 claro, pero escucha, lo que pasa es que el canto, la música tiene un efecto grandioso, Sí. porque penetra el lóbulo frontal y todo, mucho más que la oratoria. Bueno, Sí, pero en claro. esta iglesia yo creo que trabaja el enemigo ahí. Es lo que tú dices, un ritual, son, no, 2 cantos y ya, o 3, y ya no más, 3. Pero entonces, ¿cómo vamos a cantar? Y peor Y hay que si decirle se a la hace gente que cantar por uno va. cantar, ¿no? Sí, cantar es alabar. Por eso a mí me gusta decir, vamos a alabar a Dios. Este es el momento de alabanza, porque Él es el que se merece el canto, Él se merece todo. Sí. Entonces uno ahí expresa su sentimiento. Cada canto que expresemos sea con todo el corazón. Pero entonces ya hay tanta tradición que un canto, 2 cantos y ya. Vamos a cantar. Sí, Hermana, yo también tengo una cosa que aportar. Mire, a veces se cantan 2 o 3, pero ¿por qué? Porque las hermanas que les toca el servicio de canto no están puntuales, hermanas. Entonces, por eso es que están cortando. No hay puntualidad en los cantos. En el horario, señora, no, hermana. no voy es a eso, tener que terminar una cosa, hermana Esther. Cuando ya viene el sermón, no es eso. vienen muchas otras. Permítame, hermanos, es que nos estamos desviando. Permítame, lo voy a silenciar, qué pena con ustedes, lo voy a silenciar, porque se me desviaron del tema y no estamos hablando, el tema no fue música. Que aclaré. Voy a dar un ejemplo. Aunque hablamos de la alabanza, y aunque hablamos de esto, quiero mostrarles cómo aún en la alabanza hemos caído en el error de formalismo o legalismo o ritualismo. Por ejemplo, en el ritualismo cometemos el error, por ejemplo, de cantar, pero que dicho canto no genera un cambio, un impacto espiritual en mi vida. Y cuando eso ocurre, yo estoy cantando, estoy cumpliendo con la parte legal, pero no hay cambios. Y si no hay cambios, estoy haciendo simplemente un ritual. Y el servicio de canto se convierte en un ritual. Y si no genera un cambio en mi vida, una canción, es porque yo no estoy cantando con el entendimiento. Porque tenemos que cantar como si estuviéramos orando. Entonces, cuando estamos cantando, debemos también personalizar, no sé si es la palabra, ese canto. En nosotros, aplicarlo a nuestra vida. Hacia Dios. Exacto. En nosotros hay un problema aquí, hermano Benjamín, que hay gente que se sale, por ejemplo, a las 12 porque no han terminado y dicen que no respetan el horario y se salen a las 12. Sí. Eso también puede hacer parte, o sea... Esto es un extremismo. Eso es un extremismo terrible. ¿Sí? O peor aún, el pensamiento... Entonces, fíjate que tan fácil es mirar los demás denominaciones, decir, ay, tal persona está ofreciendo otro evangelio, pero nosotros estamos en las mismas. En la misma situación. Otro evangelio. En las mismas cosas. Y peor aún, hay personas, permítanme, tengo que terminar, hermanitos, la idea porque ya se fue el tiempo. Hay personas que hoy en día también, en las horas de la tarde, sobre todo, se quedan en sus casas porque dicen que la sociedad no solamente es para los jóvenes, o se quedan en sus casas, hacen la labor, ven que hagan la labor misionera, está bien que lo hagan, pero después no vienen a congregarse en la iglesia en las horas de la tarde. Descansando, hermano, porque es el día. Sí, descansando, teniendo el sueño sabático. Qué terrible es eso, hermano. Hermano Benjamín, yo dijera que tenemos logística para todo. Y por ejemplo, el sábado pasado yo estuve en Sociedad de Jóvenes y el tema es supremamente juvenil. Y yo digo algo, eso es de jóvenes. Nosotros los adultos podemos tener también una logística y un tema diferente. Porque la verdad es que a veces el tema que es para ellos es ellos son ellos, es que son los jóvenes. Y el sábado yo vi como, el sábado pasado yo vi cómo estaban todos esos jóvenes felices, estaban en lo suyo. Y nosotros podemos tener aparte otro tema diferente, es que eso está bien. Bueno, sí, hermana Esther, si nos basáramos en eso, entonces en la mañana también se podría tener un culto aparte mientras que están teniendo los adultos su culto. No, Benjamín, no. Es que yo creo que hay que tener... Hermano Benjamín, eso es verdad.
el Es tema que, de entonces, los mira, yo les voy Acompañar a a los contar. jóvenes así como ellos nos acompañan a nosotros. Sí, sí, toca, eso es lo verdad. Mire, en la iglesia hay temas que no son de los adultos, pero ellos lo hacen, las sociedades jóvenes, uno los acompaña y les aporta o algo, o simplemente los acompaña. Cuando yo estaba pequeña, a mí no me ponían a dibujar en la iglesia, a mí me sentaba mi abuela al lado y ahí sentadita. Y como sí aprendí, hermanos, que uno cree que los niños tienen que dibujar o así para entretenerlos. Y yo sí aprendí desde pequeñita porque iba alimentando mi subconsciente con lo que yo escuchaba. Entonces sí se aprende, ¿sí? Y aquí estoy, gracias a Dios. Pero entonces tocaría separarlos a todos. Pienso que es un acompañamiento. Tenemos es que sencillamente entender una cosa. Ahora en la tarde, así sea un programa como el de la Sociedad de Jóvenes, uno puede aprender mucho. Hermano Benjamín, no sé cómo podríamos nosotros calificarnos, ¿sí? Si yo voy a la iglesia muchas veces es para escuchar a Benjamín porque predica muy hermoso. Y yo no voy a la iglesia porque va a predicar Emma y a mí no me gusta Emma. Vamos a escuchar la palabra de Dios, sea el que sea o qué. Por ejemplo, yo le digo una cosa. A mí me fastidiaba personas en ese estilo y criticaban teníamos un hermano, por ejemplo, yo les explicaba a ellos después, a los que criticaban, no, pero es que ese hermano siempre es con los libros de la hermana Elena de Guay y que salgamos para el campo, que la comida, que esto y que aquello. Entonces yo les decía a los que hacían esas críticas, hermano, cada ministro, cada pastor, cada hermano, cada predicador, tiene muchas veces cada uno tiene su estilo. Así es. Sí. Entonces, yo no puedo, si el pastor nunca habla, digamos, de la comida, ¿sí? De que la reforma de la alimentación y de que tenemos que salir al campo, si un pastor no lo hace y hay un hermano que sueña, piensa irse para el campo, él va a predicar alguna vez de eso, del campo. Entonces no podemos ir a la iglesia a seleccionar la clase. A los predicadores. A los predicadores, exactamente. Y a mirar al mensajero y al mensaje. Interesante lo que escribió ahí la mano, ¿no? Y así están hablando o estamos diciendo ahorita que yo no voy a la sociedad de jóvenes porque es para jóvenes, que yo no voy a la sociedad de jóvenes porque es que son temas de jóvenes, que entonces los temas en la iglesia del sermón del pastor es exclusivamente para los adultos, para los viejos, es para todos. Es para todos. ¿Sí? Y creo a los niños, se les tiene la perla a los niños. Hermano, el mejor ejemplo es cada uno de nosotros y mirar lo que estamos viendo para no hacerlo. De mis hermanos, quiero concluir con lo siguiente, y gracias hermano Pedro por ese ejemplo porque es muy válido. Quiero terminar con lo siguiente, ningún extremo es bueno. Ningún extremo es bueno. Ninguno. Ni el formalismo, ni el legalismo, ni tampoco el ritualismo. Ninguno es bueno. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué tengo que entender para saber cuál es el bueno? Hermanos, es recordar que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Por eso es que somos cristianos. Y más que aparentemente formalismos o legalismo o ritualismo como lo que hemos visto hoy, es entender que Cristo ¿verdad? Tiene el poder, Él tiene el poder para cambiar nuestra vida y no simplemente hacerlo por medio legalismo, ni formalismo, ni ritualismo, sino hacer que realmente nuestra misma vida, nuestro mismo estilo de vida sea nuestro mensaje, nuestra forma de vivir, donde Él va a ir transformándonos de gloria en gloria. Y nuestra misma vida serán cartas leídas a los demás. Eso es lo que tenemos que entender. El verdadero evangelio utiliza el método de Cristo. El método de Cristo consiste en aplicar lo que sabemos a nuestra vida. Y que eso que sabemos va a impactar nuestra vida. No mero legalismo, ni ritualismo, ni formalismo, sino realmente cambios reales.
Cambios que los que nos rodean se van a impactar tanto que digan, yo quiero ir a su iglesia porque quiero saber quién fue el que lo cambió. ¿Quién es el que usted cree? Porque realmente el que usted cree me llama mucho la atención. Porque la gente no solamente lo ve por palabras bonitas o por palabras estrictas, sino porque lo ven por medio del testimonio. Y cuando perdemos eso de vista, perdimos todo. Que quiero hacer una aclaración, no estoy en contra de lo que dije de que la sociedad de jóvenes tranquila. no, Sí. sino que por eso mucha gente no va, ¿verdad? Ajá, porque realmente eso lo crearon justamente para los jóvenes, porque los jóvenes todo el tiempo no pueden estar ahí sometidos, ellos necesitan un ambiente especial. Ajá. Entonces, en lugar de estar, de que digamos, de que uno, no vamos porque eso es para ellos, pues entonces, ¿por qué no hacer una reunión? Reunámonos o vayamos ahí, o si usted quiere, tengamos un tema acá, los otros, pero no como... No deje congregarse. Claro, no dejar de congregarnos por la excusa. Eso es lo que digo, eso es lo que digo. Y tiene razón, hermana Esther. Tiene razón. La juventud espiritual es hasta los 100 años. Sí, de 100 para abajo. Yo aprendo de la sociedad de jóvenes, yo aprendo. Pero el espíritu es joven, entonces tenemos que apoyar también a los jóvenes. Nosotros pasamos por el evangelio de juventud. Cuando nosotros olvidamos eso, cometemos un error, porque todo el tiempo vamos a tener jóvenes en la iglesia, y mientras tengamos jóvenes en la iglesia, nuestra iglesia progresa, porque la juventud tiene muchísimo más material que nosotros. Así que, mis hermanos, concluyo con lo siguiente. Quiero concluir con lo siguiente, y es: cualquier evangelio, ya sea formalista, ya sea legalista o ritualista, dice el apóstol Pablo, sea declarado como anatema. Y apártense de ahí, porque ahí no es. ¿Sí? Esas cosas no son de ahí. Y si ustedes de pronto han percibido a través de ello, de esto que hemos visto, algo que de pronto nosotros mismos tengamos que cambiar porque quizás hemos caído, y es fácil caer en esas tres cosas, entonces pidámosle al Señor que Él nos ayude a salir de ese ritualismo que hemos creado, que Él nos ayude a salir de ese formalismo que hemos construido, a que Él nos ayude a salir de esa crítica constante que nos ha dejado el legalismo, y más bien que empecemos a vivir es el método de Cristo, porque es el único que dará éxito para alcanzar a otros y nosotros mismos ser conquistados por Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos al día de hoy empezar a vivir el método de Cristo y dejar a un lado el formalismo, el legalismo y el ritualismo? ¿Cuántos de nosotros queremos empezar a vivir una religión que sea realmente viva y que haga cambios a tal punto que nos acerquemos un poco más al evangelio de Cristo? Amén. Ese es el fin. Amén. Cuando otra cosa reemplace el lugar de Cristo, hermanos, ya perdimos. ¿Sí? Cuando otra cosa reemplace lo que Cristo puede hacer en nosotros, porque dentro de esto, cuando, no quiere decir que Cristo, vamos a Cristo y ya, no. Recuerda que cuando una persona se encontraba con Cristo, no volvía a ser la misma. Habían cambios en su vida. Entonces podemos colocarlo como un indicador, Benjamín, siempre ese punto, un indicador para evaluar. Exacto. Como un filtro, como bueno, esto sí o no. Es más, cuando ya Cristo no es la prioridad de mi vida y no dirige mi vida, ya yo me puedo volver formalista, legalista o ritualista. Ya. O sea, cuando yo ya he perdido a Cristo de vista, todo lo demás puede ser valioso. Pero cuando nosotros nos centramos en Cristo, entonces entendemos que tenemos que construir nuestra vida sobre la roca, pero que al mismo tiempo Cristo va a ir haciendo esa obra, no yo, Cristo. Ese es el problema del legalismo y el ritualismo, que pensamos que yo soy el que tengo que hacer las cosas, no, es Cristo. El problema del formalismo es que pensamos que así estamos bien y que no necesitamos cambios, pero realmente Cristo en la vida de una persona realiza cambios. Genera cambios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que el que está en Cristo, nueva criatura es. No puede volver a ser la misma, ni poder decir es que yo siempre he sido así y así es mi carácter y así voy a ser siempre. Eso es formalismo. Porque eso quiere decir de que su vida no va a tener cambios. Y cuando una persona se encuentra con Cristo, obligatoriamente o naturalmente vienen los cambios. ¿Sí?
Cuando uno está en Cristo, todas las cosas cobran un sentido real y vivo, y no simplemente es legalista y ritualista, sino que todo lo que hago ahora es dirigido por Dios, y tanto lo que yo hago como lo que yo creo va a ir cambiando mi vida. Y no puedo seguir siendo la misma persona, porque hay alguien que está haciendo la obra en mí. Y cuando Dios hace la obra en mí, no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que ser transformados. Y el problema de estas tres cosas, del legalismo, del formalismo y del ritualismo, es que nos hace sentirnos conformados, pero no transformados. Nunca va a haber transformación, sino que nos vamos a sentir tranquilos. Oye, así estamos bien. Qué confortable es esto así, que sigan haciéndolo así siempre. Pero cuando eso soy sucede, mejor que el otro. Exacto. Nos sentimos conformistas. Y ese es el problema de esos tres extremos, que nos hacen sentirnos conformistas, pero nunca transformados. Y cuando no hay transformación, échenle ojo, porque quiere decir que estamos en alguna de esas tres. ¿Sí? Nos faltó uno para mañana, ¿cierto, Benjamín? Sí, ¿cuál? O ahí ya están todos. Son esas tres, las más comunes. Incluyendo, ahí es donde viene, si nosotros no hemos sido transformados con la oración, si no sentimos que estamos siendo transformados con el estudio de la Biblia, si no sentimos que estamos siendo transformados con las alabanzas que tenemos, échenle ojo, porque estamos quizás en alguna de esas tres. Entonces el pedido es, el Señor viva en nosotros, sí. ¿Cierto? Que viva Cristo en mí, como decía San Pablo, y que seamos equilibrados. Equilibrio. Así es, porque tenemos que tener eso. Tenemos que porque la palabra de Dios dice que no nos inclinemos ni a la derecha ni a la izquierda, que seamos centrados. No busquemos atajos, siempre tiene que ser camino recto. Hermana Isabel, que no le escuché el comentario. La palabra de Dios la palabra de Dios es vivencia. Es experiencia, es vida. Es la vida. Que Cristo viva en nosotros para nosotros poder hacer su voluntad y nuestra vida sea transformada. Me alegra, esa es una muy buena conclusión. Hermano Pedro. Hermano, nosotros lo que hagamos para la honra y gloria de Dios se tiene que sentir, ¿sí? Y muchas veces pienso yo que yo no me puedo sentir mal en un momento determinado cuando, por decir así, mijito, rápido, tomes el desayuno porque estamos atrasados. Yo tengo 5 o 10 minutos atrasados. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, se sienta uno y la cuchara, el café o el pan y se lo lleva uno comiendo. Sí. Yo pienso que yo no estoy pecando si no he orado para tomarme esa comida o no he orado. Se vuelve un ritual. También, sí, señor. Se vuelve un ritual para mí como de pecado, de anatema, porque yo no me tomé, no oré para comerme ese alimento. Incluso, Pedro, se vuelve un problema emocional y una carga emocional y terminamos también enfermándonos pensando que estamos perdidos. Y perdemos el propósito. Porque incluso, hermano Pedro, podemos llegar al punto, digamos que no tanto orar, sino orar porque toca. Por costumbre. Y cuando eso sucede, mejor no ore. Así está mejor. Sí. Okay. Cierto. Y eso lo hacemos, yo creo, todo el mundo lo hacemos, que por ejemplo nos sentamos a la mesa. Yo no me saco de ahí. Yo estoy incluido en que a veces me asiento a la mesa y todavía no ha terminado mi esposa de servirme y yo cojo la cuchara y esa sopa que es tan deliciosa y que me gusta a mí, cojo la cuchara y me la paso de una vez y ella me sirve el complemento y se sienta ella, dice, ¿ya oró? Ajá. Y el problema de ese ritual es que nos hace tener no oraciones sinceras, sino oraciones mecánicas que le tenemos a la hora de la comida. ¿Como cuáles? Sí. Señor, gracias por la comida, gracias por nos bendecido, bendice a las manos que le han preparado en nombre de Jesús, amén, y a comer. Ese es el problema del ritual, que nos hace perder de vista lo más importante. A ver, ¿por qué yo tengo que orar antes de comer? ¿Qué razón hay de que yo tenga que orar antes de comer? ¿Hay alguna razón? Claro, ustedes se imaginan todo el proceso que tuvo que haber para que ustedes pudieran tener la comida en su mesa. Primero, no solamente la cocina,
Primero, los campesinos que estuvieron cultivando eso en la tierra y que Dios bendijo esa labor para que esos alimentos se produjeran en la tierra. Los que transportaron ese alimento, esos alimentos hasta la plaza de mercado. Los que vendieron eso allí en la plaza de mercado o en las tiendas. Luego nosotros, al tener la bendición de poder comprar esos alimentos y poder tenerlos en nuestra mesa, y también gracias a las personas que prepararon de su alimento, hoy podemos comer. O sea, todo ese proceso que hay de tan solo los alimentos nos tienen que hacer entender que Dios estuvo detrás de todo. Y que gracias a eso hoy tenemos que comer. Y hay un problema también, que en las oraciones hasta nosotros nos volvemos egoístas. Y con eso termino. Porque cuando oramos, muchas personas empiezan a decir así: Señor, gracias porque nosotros hoy tenemos un plato de comida, quizás otras personas no tuvieron, pero gracias porque yo sí tengo. Ese es el problema del ritual, que ahora en eso nosotros no nos damos cuenta, pero eso se llama egoísmo, porque eso quiere decir, yo sí tengo, los demás no, yo soy más bendecido y los demás no. ¿Saben qué significa eso? O sea, nos hemos vuelto tan ritualistas en la oración que estamos perdiendo de vista aún lo que decimos y lo volvemos tan repetitivo que hasta nosotros mismos estamos rezando sin darnos cuenta a la hora de comer. Entonces, mis hermanos, tenemos que hacer de cada experiencia con Dios algo real. Y si lo que estamos haciendo no nos ha transformado, échenle ojo, porque quiere decir que estamos cayendo en alguna de las tres. Y si estamos cayendo en alguna de las tres, hermano, estamos en los extremos, lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso recuerden, ningún extremo es bueno. Y si ustedes conocen a alguien que está viviendo eso, ustedes no vayan a decirle, ay, hermano, es que usted es un formalista. No, oren por esa persona. Y simplemente acompañen a esa persona. Pues puede que esa persona lo único que necesite sea alguien que con un carácter amoroso y bondadoso le enseñe por medio de su vida cómo tiene que vivir. Porque recuerden, a la ley y al testimonio. Si no hicieran conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Oremos. Ser la luz. Ser la luz, exacto, ser la luz. Oremos.